Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada, este es el primer capítulo de este proyecto que he intentado mantener toda mi vida. Para mí es un gusto que la primera persona que esté invitada a este programa seas tú. Bueno, hablándote un poco de en qué consiste esta atmósfera, la idea es que sea un podcast que corte la neutralidad de una entrevista, que se vuelva más un conversar entre amigos, entre colegas, un colegueo sencillo. Entonces, pues nada, el tema que tenemos el día de hoy, como te habría comentado, es el tema de los viajes, sobre todo sobre los estudios en el exterior, sobre todas las experiencias que has ido acumulando a lo largo del tiempo que tú has estado fuera del país. Eh, a lo largo de esta entrevista voy a intentar guiar un poco la conversación hacia cuáles son esas anécdotas importantes que tú has sacado, experiencias, anécdotas cómicas, entre otras. Entonces, pues bueno, bienvenido a este programa. Tienes totalmente la libertad ahora. Y me gustaría arrancar este conversatorio con una pregunta sencilla. ¿Cuál fue el primer viaje que tú hiciste y a qué edad fue? Perfecto. Pero antes de comenzar, muchísimas gracias, Ricky, por la invitación. A ustedes por estar viendo este podcast. Me permito presentarme, soy Jonathan Serrano y estoy yendo a mi tercer año. Mira qué rápido que pasa el tiempo. Así es. De Economía en Boston, Universidad de Northeastern University. Pero claro, siempre el corazón es lo que se queda aquí, siempre en la patria, siempre en el encebollado con cebolla y con pescado y en la Liga de Quito. Entonces aprovecho y realmente ese viaje sería aquí a Guayaquil. Posiblemente fue un 2008, y me acuerdo muy bien. No realmente por lo que sucedió en Guayaquil, sino por ese momento en que estábamos en el vuelo. Me acuerdo que por problemas del booking, yo estaba viajando con mi mamá y mi tío. Y yo quedé tener unos 7 años y al lado mío se sentaban dos jovencitas preciosas. Y mi mamá dice, ¿qué vas a hacer ahí? Vente, vente, vente conmigo. Y le manda a mi tío a que esté con esas chicas. Y ese tiempo decía, bien, bien. Gracias, gracias tío, pásale. Pero ahora que lo reflexiono, tremenda oportunidad que no aproveché. Pero sin duda ese fue el primer viaje. Segundo y tercer viaje fue de Nueva Guayaquil. Y realmente ese primer viaje internacional fue a Miami. Me acuerdo porque ya todo estaba listo, pero aún no estaba confirmado. Yo creo que siempre mis experiencias de viaje es que no sé si voy a volar hasta las 5 o 3 horas antes del vuelo. Me acuerdo que era mi papá, no pudo viajar, entonces menos uno de tres. De ahí con mi mamá salimos corriendo a ese aeropuerto, que era el viejo aeropuerto de Quito. Si todos se acuerdan, sí viejísimo, que había incluso escaleras eléctricas para subir a un segundo piso, así con un sello. No era ese sello bonito que te ponen, aunque falta color, falta diseño, pero era un sello que te ponía una máquina, te sacaban la hoja, le ponía y ahí salía Policía Nacional. Hemos mejorado, tengo que admitir, pero sin duda ese fue el primero. Y creo, no me acuerdo mucho de ese viaje, pero más allá de lo que ya comenté, fue también esa primera noche, porque no teníamos ni reserva. Salimos del avión, y yo con unos 12 años, diría yo, y mi mamá sin hablar inglés. Entonces yo era el único niño de 12 años teniendo que hablar inglés para gestionar todo. Entonces nos vamos a un hotel que nos recomiendan por el aeropuerto y que está lleno. Y que ha de haber sido 10, 11 de la noche, imagínate, 2 personas, 4 maletas en la mitad de Miami por primera vez. ¿A dónde vamos? Ya, nos aconsejan. Vaya a este hotel YXYZ, vamos. Y lo conseguimos. Después también, sí, estaba cariñoso, digo yo. Ese hotel, bonito, no está mal. Algún día hemos de regresar. Hemos de ir, que auspicien el programa. Pero después ya nos cambiamos y esa es la mejor anécdota que yo tengo. Había así una señorita que era la que manejaba los viajes, la concierge del hotel. Y nos trató como reyes. Como cada día íbamos donde ella. Y nos hablaba en español, hagan esto, vayan esto, y les consigo esto. Y eso es lo que más me queda de ese viaje.
No lo que se gastó, no lo que se compró, sino esas personas que uno conoce. Esos ángeles que están ahí presentes cuando uno más lo necesita y cree que no van a aparecer, pero están ahí y eso es lo que recuerdo. Por supuesto, creo que esto también es algo importante en todo lo que tiene que Ujú, ver con el tema de viajar. Dejar el hogar, ¿no? ujú. Es esta anécdota de yo abandono el nido, quiero expandir mis horizontes como persona, quiero conocer nuevos lugares, quiero conocer nuevas personas, nuevas culturas. Ujú, Y esto es algo bastante interesante porque yo también recuerdo que en todos los viajes que he tenido, recuerdo mucho más la esencia de un espacio, de una persona, recuerdo mucho las voces que tiene la gente, ujú, ¿no? Cómo cambia tanto, es un impacto de todo, o sea, desde el tema de cómo te habla la gente, cómo se mueve el ritmo de la ciudad, ujú. o sea, no es lo mismo un ritmo de Quito a un ritmo de Nueva Sí. York, me explico, es allá todo funciona de una forma súper Ujú, caótica, como que la gente se comienza a estresar y esa energía se carga a través de los trenes, a través de las ujú, calles. Y justamente una anécdota interesante que ujú, también tiene que ver con los hoteles. Yo me acuerdo que entre los primeros viajes que nosotros hicimos habría sido a Cartagena. ujú. Fue un viaje que tuvimos ya un poco mayores. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar ya un poco más maduros, digamos. Ah, Y pues bueno, yo recuerdo que este hotel es de esos lugares que tú te acuerdas desde la esencia que tenía una ujú, baldosa, cómo se veía la pintura, cómo estaba distribuida la luz del lugar, ujú, la temperatura a la que llegaban ujú. las sábanas donde te acostabas, cómo era el lugar en el que tú te quedabas, porque creo que principalmente la intención de un viaje es reemplazar en lo más la cantidad de emociones que te Ujú. causa un lugar. ¿Qué tanta esencia de ti puedes liberar en un lugar? Exacto. Eso hablando de un viaje en familia. Ahora, me gustaría saber, Jonathan, ¿cuándo fue la primera vez que tú viajaste solo? La primera vez en la que tú te soltaste del nido Ujú. solo. Nos comentaste previamente que tú tuviste tu viaje con tu mami, con tu tío, la otra vez con tu mami, a pesar de que, pues bueno, tú también ya conocías un poco cómo manejarte. Me gustaría saber Ujú, cuándo fue ese momento en el que tú tuviste tu primer viaje solo, completamente ujú, solo. ¿Cómo fue enfrentarte a esta realidad de estar en soledad? ujú. Y eso también pega un punto muy importante. A veces uno de niño se imagina viajar a Orlando, viajar a esta ciudad, la otra ciudad. Pero uno lo hace en familia, que esa es una experiencia, digamos, aquí. Pero ya un viajar solo está del otro extremo. Va mucho más de lo que se une y se imagina. Uno puede prepararse bien para viajar solo, pero realmente nunca se puede estar del todo, al 100%. Yo me acuerdo que ese primer viaje que yo hice solo fue sin duda a los 16 años. 16 años, me fui de verano un mes de intercambio a Múnich, Alemania. En ese entonces, la idea era un mes, ir, tomar clases de alemán, reforzar, tal vez otra que otra cerveza alemana. Eso es parte de la experiencia, pero sin duda me costó. Me costó al inicio realmente por el hecho que ya no tenía una compañía ecuatoriana. Por ejemplo, comencé a viajar internacionalmente con mi familia. Entonces, en la mitad con puro americano, pero tenía ahí a mi familia con esa cultura, esa familiaridad, también esa estima, esa forma de hablar que tenemos nosotros como ecuatorianos, las frases, ese picante, esa también técnica sociable, en donde, por ejemplo, si uno va a almorzar, uno no come y se va. Uno come y se queda por horas conversando. Después pude volver a viajar, digamos que en grupo, de intercambios. Entonces íbamos igual a aprender inglés, pero éramos unos 30 chicos ecuatorianos. Entonces era aún estar como en casa, pero ese viaje a Alemania fue completamente diferente. Realmente esa falta de tener a la familia 15 minutos a una llamada y me vienen a ver o yo les voy a ver, sí te pega mucho. Y tienes que ya irte mentalizado que eso va a suceder. Que por el tiempo que tú te vayas,
solamente les puedes ver a través de una pantalla electrónica con cuántas horas de diferencia. O que incluso muchos días ni vas a hablar con ellos. O que máximo va a ser solo un mensaje de texto. Lo que sí agradezco, y fue gracias a Dios, esos amigos que siempre hay. Me acuerdo que pude sobrellevar bien estar ahí en Alemania, 16 años. Primera vez en esa ciudad y todo, por mis compañeros de cuarto. Me acuerdo que llegué, eran 2 de Suiza, de la parte de habla francesa. Me acuerdo que yo llegué y todo, y estaba cansado. Y era de noche, y ellos ya habían llegado también. Entonces también de seguro ya querían dormirse, y adiosito, adiós. Pero se quedaron a hablar conmigo. Pasamos unas 2 horas, me acuerdo, incluso en mi cama, ya estaba en mi silla, Bastian, que se llamaba el de mi cuarto, en el otro lado de la cama, y Joel, también en otra silla, y hablando. Y lo que me fascinó era que esa conversa se volvía acerca de mí, del Ecuador, porque ellos no sabían. Entonces les expliqué desde las Galápagos, la comida, lo que es la gente, el baile, lo que es el reggaetón. Muy importante cuando uno viaja el viaje. Uno tiene que mostrar esa cultura latina. Y también lo que sí, y es algo que me costó aprender, fue tanto ese apego, y eso es algo importante de recordar un viaje, que cuando uno sale de forma independiente y a uno no tiene algunas cosas, que uno trata de recuperarlas con otras. No tenía mi familia, entonces me apegué mucho a estos amigos. Yo me quedaba un mes, ellos se quedaban 2 semanas. Entonces esas 2 semanas fueron las mejores de todas. Pero se fueron y fue comenzar desde cero. Y eso es algo que puede pasar en cualquier momento. Si uno se va de intercambio a la universidad, uno encuentra amigos y todos, pero obviamente todo cambia. Se van de viaje, regresan a sus países, y muchas veces es comenzar de cero. Es comenzar de cero. Y en ese comenzar de cero fue tanto mi apego que yo vivía en el pasado. Como qué bueno que era la época. O cómo les extraño. Y no valoré las personas que estaban allí, ese presente. Y eso me costó. Me cerré en ese entonces, en ese dolor, en ese mea culpa. Pero yo creo que al final sí fue bueno que haya pasado eso. Ahora viéndolo ya años después. Porque sí aprendí que muchas veces uno vive en el futuro o en el pasado. Pero uno nunca aprende a vivir aquí en el presente. Eso también es importante de los viajes. Así es. Bueno, este tema del apego familiar al menos, para mí es algo bastante entendible por tu parte. A mí en los primeros viajes que realicé solo también me pasó algo parecido. Sin embargo, creo que una de las cosas que más me ayudó a sobrellevar esta etapa era siempre que me despertaba yo me mentalizaba que tenía menos tiempo en el viaje y más tiempo para pasar con mis papás cuando estuviera en la casa. Pero ahora cuando esté en el viaje, si me dedico mucho a estar pensando y divagando en mis ideas y cómo fuera si es que estuviera viviendo esta experiencia, si es que estuviera mi hermano al lado, si es que estuviera mi madre al lado, si es que estuviera mi padre al lado, no hubiera tenido yo también la posibilidad de conocer algunos lugares. Claro que es algo envidiable. Tenemos por el lado izquierdo tu pasaporte. Me gustaría que me mostraras y le mostraras al público un poco. Este es como un libro de anécdotas de tu vida. Y que aún hay muchas páginas por escribir. Así es. Veo sellos de varios países. Veo sellos de Suiza. Veo muchos sellos de los Estados Unidos. Muchos sellos de entradas y salidas al Ecuador. Y eso es algo que muchas veces se convierte en el objetivo del día a día de muchas personas. Muchas personas viendo este canal o muchas personas que nos rodean tienen este objetivo en su vida de viajar, de conocer el mundo. Comerse el mundo. Exactamente. Pero nunca hay que dejar de lado el hecho de que tú cuando sales del país tú te llevas la esencia desde tu origen, desde tu familia, desde la ciudad en donde vives. Porque como sabes, Ecuador pareciera que es un mundo totalmente diferente. Tú llegas a una zona costeña, a una zona amazónica y es impresionante el golpe cultural que esto genera.
Entonces, esto creo que también conlleva mucho en el que tú te llevas una esencia desde tu casa, desde la ciudad en la que vives hasta el país en el que vives, y esto te ayuda a recorrer todo el mundo. Ahora, me gustaría nuevamente hacerte una pregunta ya un poco más enfocada en el Jonathan de hoy día, en la persona que ya ha tenido la posibilidad de salir del país, de tener la universidad en el exterior. Me gustaría que tú regreses a esos primeros días de universidad. Me gustaría que tú nos contaras cómo fue interpretar que ya no era un viaje vacacional, sino que tú llegabas a absorber ese conocimiento del exterior. El sueño de muchas personas de estudiar fuera, irse fuera, hacer la universidad afuera, posgrados, pasantías, cualquier tipo de cosas en el exterior. Ahora tú tienes esa posibilidad, tienes esa bendición, como tú me has dicho muchas veces. Entonces, quisiera que nos cuentes cómo fueron los primeros días ya una vez fuera de tu casa en la experiencia de la universidad. Claro, por supuesto. Y eso también es algo importante, porque uno siempre va con ese chip en la mente de que uno va al exterior, incluso varios meses, pero uno regresa. Uno va con ese chip de que tu residencia aquí está en el Ecuador, que tu casa está aquí en el Ecuador, pero cuando uno ya va a una práctica laboral, uno va a hacer toda la universidad allá, es muy diferente, porque ya es un chip completamente diferente. Cuando tú regresas a tu país, y va a ser de vacaciones, y ya no va a ser lo común estar aquí, sino va a ser 3, 4 semanas y regresarte a tu nuevo país, a tu nueva casa. Y eso también es muy importante para todos los que nos ven, irse con ese chip. Porque eso fue también lo que me costó ese primer semestre. Y tú sabes, mi querido Ricky, yo estuve con ese chip de yo estoy en el Ecuador. Nunca supe entender de que ya no. Yo estoy en Boston y tengo también que abrirme. Tengo que experimentar. No puedo ser el mismo Jonathan de Ecuador en Boston. Obviamente no voy a ser alguien completamente diferente, pero también debo estar abierto a conocer esa cultura, a no mantenerme en mi cultura, en el yo, sino abrirme, compartir, mejor ser un híbrido, tener las dos culturas al mismo tiempo, sin irse a los extremos, porque mucha gente tal vez cuando tiene la idea o cuando uno va de viaje y uno cree, y estoy aquí en Estados Unidos y soy completamente americano y me olvido del Ecuador. No, porque tú tienes este legado. El hecho de que tú hayas nacido aquí, en el Ecuador, Colombia, Perú, en el país que sea, no es una mera coincidencia. Hay un gran propósito y qué mejor que mientras, digamos, yo estuve en Boston, compartir el Ecuador, mientras yo también me permitía, me abría a que me compartan de esa cultura americana. Con eso tienes varias cosas. Uno, es más fácil hacer amigos. Porque digamos, y pongámonos en nuestros zapatos, digamos que un americano viene así y se comporta y toma tradiciones ecuatorianas. Y uno dice, bestia, qué chévere, qué buen pana, que él, siendo de este gran país, está como nosotros, está aprendiendo. Al menos muestra ese intento de aprender quiénes somos nosotros y es wow, démosle la bienvenida. Mientras que, digamos, ese mismo chico viene y se mantiene en su cultura, en su forma de actuar como lo hacía en casa y no muestra intención de compartir, ¿cómo nos vamos a sentir? Uno se va a sentir, wow, qué extraño. No, uno quiere compartirle, no quiere. Y estamos haciendo el esfuerzo y no, dejémosla ahí. Y muchas veces tienes una oportunidad y se va. Conoces personas y tienes una noche, tienes un día, un semestre y después puede ser que no las vuelvas a ver. Y nunca sabes quién puede estar al lado tuyo. ¿Quién va a ser el futuro presidente? ¿Un futuro diplomata? ¿Un futuro empresario? Etcétera. Y esas son las oportunidades que no nos podemos dejar pasar. Como tú dijiste, es una bendición
Y no todos tienen esta oportunidad. Entonces también tenemos que ser conscientes de esa oportunidad, de esos derechos que tenemos, pero también la responsabilidad por todos esos chicos que quieren estar ahí, pero no pueden. Tú estás ahí en el exterior, y eso fue lo que entendí estando ya casi 3 años en el exterior, que uno es un puente. Hay esas dos culturas, estos dos países, continentes. Tú debes ser un puente. No, y no solo un puente, sino también debes construir puentes. Mejor, incluso me ha pasado. Yo siempre, cuando crecía, tenía la idea, escuchaba que cuando viajaban al exterior decían que el Ecuador está en África. Yo decía, ¿quién va a decir eso? ¿Cómo puede ser? Está en Sudamérica. Y cuando yo comencé a viajar en el exterior, nunca me pasaba. Hasta creo que fue mi mi tercer viaje internacional, igual de intercambio. Y me dicen, está en África, si él fue el tercero. Me dicen, oye, está en África. Y yo, ¿cómo le digo que está en Ecuador sin decirle, oye, ¿cómo vas a decir eso? Uh-huh. Y después, últimamente, también me volvió a pasar. Y uno nunca sabe, esa persona, lo que puede hacer por el Ecuador. Imagínate un futuro gran empresario, perdón. Ese ya va a ser un chiste que te cuento después. Pero imagínate, hay esta persona que puede ser tanto cuando sea más grande. Y tú le dejas ese buen ejemplo del Ecuador, y cuando esa persona llega a su posición de liderazgo y esté mirando Sudamérica, dónde invertir, dónde apoyar, diga, Ecuador, ahí fue donde tuve este amigo que me trató tan bien, les voy a dar una mano. O digamos que después esa persona vuelve a conocer un ecuatoriano y le va a ayudar. Te ayudo, tengo esta buena experiencia con ecuatorianos, te doy esta mano. Eso también me pasó durante estos años, que había ya varios profesores o personas que conocían a otros compatriotas. Entonces cuando me veían se alegraban. Y también yo siempre tengo este sueño de mi primo pequeño, Mateo, de 14 años. Espero que nos escuche, le haré escuchar. Y qué mejor que él, si decide ir a Estados Unidos, ya dejarle esas conexiones. Que dejarle que cuando tome esta clase, ya tengo la profesora o profesora de amigo. Y así también apoyarles, porque uno deja ya un legado, tanto es para conocidos como para extraños. Entonces, y me disculpo que me está alargando tanto, pero eso es importante, saber que nosotros vamos con oportunidades, pero también con privilegios y responsabilidades. Así es. Bueno, dentro de todo esto creo que nos has dado bastantes pautas, nos has dado bastantes, digamos, puntos de partida y bastantes anécdotas curiosas que has compartido a lo largo de este tiempo tú estudiando en el exterior. Creo que el hecho de recordar tanto es eso que le hace valioso a un viaje. Me imagino que mientras tú contabas las anécdotas, te imaginabas aquellos lugares, aquellas personas, las primeras impresiones que tú tuviste de mucho de lo que viviste. Y eso es algo que mucha gente admira. Eso es por eso también que yo tomé la iniciativa de este programa, porque justamente la idea es conectar a las personas en una atmósfera en donde escuchen diferentes perspectivas, en donde se animen a cumplir sus sueños, en donde se animen a dar ese paso adelante. Justamente como tú mencionabas, actualmente el mundo funciona de una forma muy pequeña, tenemos un legado que dejar y tenemos muchos pasos que recorrer todavía. Sin embargo, creo que el tema de los viajes y los estudios en el exterior es algo que nos abre mucho la cabeza a las personas, porque nos deja esa incógnita que llenar en un futuro. Me imagino tal vez yo en algunos años tenga un hijo y esté en esta incertidumbre de si debe mi hijo estudiar dentro del país, si tengo la posibilidad de sacarle afuera, ¿a dónde le llevo? ¿Qué es lo que más va a ayudarle a su futuro? Y justamente creo que las personas hoy en día tenemos la posibilidad de informarnos de muchas cosas. Y creo que también crear conexiones con las personas
invitarles, abrirles tu vida y darles un empujoncito cuando necesitan. Exacto. Es parte de la esencia que tú llevas. Entonces, bueno, sin más, creo que hemos abarcado los temas más importantes. Nuevamente me gustaría agradecerte por haber estado en este programa, por haber sido mi primer invitado. Creo que todos nosotros nos hemos colmado de información, nos hemos imaginado en nuestra cabeza las anécdotas, y dentro de algunos años ver este video creo que va a ser algo igual chévere, porque se comparte amistad, se comparte anécdotas, compartes vivencias, y todo esto se engloba dentro de lo que hoy día llamamos esta bella atmósfera, que es justamente lo que yo quiero transmitir con este programa, con este podcast, con este canal. Un poco todavía sigo estructurando qué es el fondo de tal. Sin embargo, creo que con esta entrevista hemos tenido un buen punto de partida. Siento que nos has compartido cosas que muchos todavía las tienen como un sueño. Entonces, bueno, para finalizar me gustaría que tú dieras alguna frase al público, que tú dijeras alguna una oración, alguna frase o algún texto de aliento que les dieras a nuestro público. ¿Qué es lo que tú dirías para las personas que están viendo este canal, este programa? Claro, y sobre todo, realmente es una anécdota que yo tengo del semestre anterior que yo tuve de primavera, y estaba en un club, en el club de contabilidad. Puede parecer aburrido todo, pero sabíamos cómo divertirnos y había comida gratis. Hay que aprovechar esa comida gratis. Y tuvimos una visita de una empresa de inversión, de startups, que recién se estaban poniendo y todo. Y era uno de los fundadores el que nos vino a hablar. Y nos estaba hablando y todo. Y hay esta frase que me resonó muchísimo. Incluso hasta el día de hoy, cada día recuerdo. Y obviamente no somos perfectos. Fallamos, pero al menos intentamos cumplirla. Él dijo en una de las preguntas que le hicieron acerca de qué es uno de los principios que le ayudó a llegar donde está hoy. A no ser uno más del montón, sino a brillar, distinguirse, incluso ahora tener su empresa. Y él nos decía que hay que estar cómodos y estando incómodos. Porque muchas veces tenemos que irnos por afuera de nuestra zona de confort. Digamos que un día estamos con otras personas, salimos con amigos, y tal vez nos sentimos cansados, o ya nos queremos ir, o tal vez no estamos del ánimo. Y es normal. Eso puede pasar, y también tenemos que conocernos y cuidar nuestra salud mental. Pero digamos que tú estás con estos amigos, nuevos amigos, que tú puedes hacer, y qué mejor hacer esas amistades, alegrarles el día, crear esas conexiones, o como decíamos, esos puentes. O digamos que tú estás en un país completamente extraño, donde recién estás aprendiendo el idioma. Por ejemplo, yo acabo de llegar de Suiza, donde estuve por un mes tomando clases. Y mi francés siempre digo que es como un avión. Así, con unas justas me defiendo. Y eso que en el colegio yo tuve muchos años de francés. Correcto. Una opción hubiera sido, mi francés no es bueno, no les hablo en francés. Y me hubiera perdido tantas oportunidades. Pero lo que me ayudó fue, al menos con ese pequeño francés que yo tengo, defenderme. Incluso hacerles reír a los otros. De cómo, incluso con la oración más fea, más desorganizada, pero hago ese esfuerzo. Y había esta cafetería Moschel en Ginebra, con un pan de chocolate. Y eran unas señoritas ya mayores de edad, pero súper simpáticas. Y yo desde el comienzo les hablé en francés. Así poco a poco les decía, y me ponía a ver la palabra, pero les encantaba cómo hablaba francés, cómo se divertían también conmigo, de cómo me expresaba. Y lo que más les llegó era
que está haciendo ese esfuerzo, que después me comenzaron a regalar panes de chocolate, después hasta me dieron sus números, para que si necesito algo, yo le llame. Incluso, y esta es una anécdota, ese día no teníamos clases, teníamos que estar en el edificio haciendo nuestros papeles a las 9 de la mañana. Y yo, digamos que no suelo llegar a la hora que es. Tú bien sabrás eso. Y yo a las 9 recién estaba llegando a esta cafetería Moshul. Y ya estaba comiendo y todo. Voy a pagar así. Y después regreso a ver a la derecha, donde está la puerta, y le veo a las 3 asistentes de mi profesora. Y me pongo en blanco, casi me da un infarto. Porque me ven y yo les veo congelado, así en frío. Y ellas también me ven, pero así con los ojos gigantes. Porque yo ya debía estar allá. Claro. Y yo creí, ya, ¿y ahora qué hago? Yo ya me fregué. Y esta fue mi última. Y peor, las chicas no sabían, las de la cafetería no sabían que yo ya debía estar haciendo mi trabajo. Pero fue una anécdota súper chistosa. Y después las asistentes, que son unos ángeles para mí, se rieron al final. Y después ya sabían que yo era el alumno que iba a esa cafetería. Y después las señoritas les contaron de cómo me portaba. Y después ya estando entre las asistentes de mi profe y yo, ahí me comentan de que en la cafetería les habían dicho de que yo no hablaba francés. Pero me defendía y hacía ese intento y que les gustaba, porque no muchos lo hacen. Y eso es lo que significa estar cómodo estando incómodo. Para nosotros hablar, por ejemplo, para mí el hablar francés era qué incómodo. Voy a hablar mal, no me voy a entender, y mejor les hablo en inglés. Ya, más rápido, gracias. Pero mira todas esas puertas que se pueden abrir. Una segunda lección es, antes de cualquier cosa, investigar. Digamos que tú vas a Francia, Rusia, Turquía o el país que sea, investigar la historia. Y digamos también hacer la investigación, ¿quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes están ahí? ¿De qué países vienen? Por ejemplo, también del verano regresé de Barcelona. Y una amiga mía de origen turco había conocido a unos chicos turcos y les invitó a ir de fiesta. Y nos conocemos y todo. Y yo antes, a mí me encantan las telenovelas. Y había esta telenovela turca, Las Mil y Una Noches. Y me acordaba un poco de lo que es Turquía, me acordaba cómo se llamaba la telenovela en turco. Y eso fue el instrumento que yo tuve para hacerme pana de esos turcos. No les conocía, ya estaban trabajando, no teníamos casi nada en común. Pero decirles, esto de su país, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo sabes tú? Y se rieron cuando les dije que era por una telenovela. Después conectamos y ya quedamos en vernos. Entonces esa es una lección muy importante. Bueno, Jonathan, creo que ya nos has empapado con un montón de anécdotas sobre tu vida, sobre tus viajes. Ahora nada más queda desearte suerte en lo que te quede de tus estudios, que sigas conociendo el mundo y te sigas empapando de las anécdotas suficientes. Por mi parte me gustaría agradecerte igualmente por haberte abierto tanto en este canal. Como sabes, recién está empezando y aún así te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de venir y de contarnos un poco sobre tus experiencias. Así que, pues nada, muchas gracias a todos. Recuerden siempre, cumplen sus sueños y eso sería todo. Y gracias. seguir para adelante. Gracias a ti, Ricky. Un abrazo.